Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy en este día? ¿Cómo les ha ido el día? ¿Bien? Amén. Damos gracias al Señor por este día que nos da la vida, la fuerza. Le damos gracias por sus provisiones. Amén. Por su protección, su gracia. Amén. Aleluya. Y vamos a prepararnos hoy en esta tarde para aprender. Queremos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, ser renovados. Amén. Por la palabra. Hay una escritura que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y me gusta lo que dice enseguida. Dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Con que estemos a la puerta es suficiente. Amén. Aleluya. Pero damos gracias al Señor de que Dios nos invita a entrar. Amén. Nos invita a entrar. Le damos gracias de que ahora pues Dios mora en este templo. Amén. Y ya no tenemos que estar a la puerta. Aleluya. Hermanos, ¿por qué nos saluda ahí al que está a su lado? Dele una bienvenida, una sonrisa. Terminando la lección, queremos hacer una oración especial para todos los juniors que van a ir al campamento. Entonces, no se vayan, hermanos, antes de orar. Queremos orar por los juniors que van a salir. Pero ahora pueden ellos pasar a su clase. Y vamos a aprender nosotros. ¿Están listos, hermanos? ¿Trajeron sus Biblias? Ok, muy bien. Así como está así de pie, vamos a recibir al hermano Polito. Los que están en la clase, en la cocina, pueden pasar. Gloria al Señor, hermanos. Paz de Cristo. ¿Quién vive, hermano? Estoy viendo si están despiertos. ¿Por qué no se acercan, hermanos? Acérquense al fuego. Vengan los que se puedan acercar, acérquense, hermanos. Así para no tener que gritar. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar de lleno al tema, hermanos, para que no nos pase lo que nos pasó la semana pasada. Nos pasamos del tiempo, pero nos gozamos, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer una oración, pedir al Señor que Él nos hable. Bendito Dios, gracias te damos. Dios del cielo y de la tierra, lleno de bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Háblanos con tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Danos el entendimiento para poder entender tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen su lugar, hermanos. Queremos continuar el tema. Hoy queremos tocar el tema de las lenguas. Amén. ¿Recuerdan cuánto tiempo llevamos? 3 semanas, 4 semanas hablando del Espíritu Santo en diferentes
propósitos. ¿Recuerdan de qué hablamos la semana pasada? Acuérdense que les dije que les iba a dar un examen. La semana pasada hablamos de quién da el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y nos dice la Biblia que en los postreros días dice Dios: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Dios es el que derrama de su espíritu. Juan dijo que Él los bautizará con Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, es lo mismo. Hablamos también, ¿cuál fue el otro punto que hablamos? ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? ¿Y qué nos dice Santiago 4:4? Y por cuanto sois hijos, Dios mandó a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. Y luego nos dice también en Efesios 1:13: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo es para los creyentes, para los hijos. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce y no le ve. Entonces el Espíritu Santo es para los hijos, para los que creen. Hoy queremos tocar el tema de las lenguas. Es un tema controversial, hermanos. Es un tema que tiene extremos. Por un lado, por un extremo, hay quienes dicen que las lenguas no existen, que las lenguas no son para este tiempo, que ya cesaron las lenguas. Hay un pasaje ahí en Corintios capítulo 13 que dice: la profecía cesará y las lenguas cesarán. Agarran ese pasaje y ellos enseñan que las lenguas no son para este tiempo. Hay otro extremo que se va hasta el otro lado y dice que los que no hablan en lenguas no son salvos. Ese es otro extremo. Entonces hay extremos en este tema de hablar en lenguas. Entonces queremos mirar qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que la Biblia dice concerniente a este tema. En el mundo pentecostal es muy enseñado, muy predicado que la evidencia de hablar, la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y creo que todos aquí en un momento, el hermano Medel nos contaba no hace mucho, estaba en un servicio y el predicador estaba ahí, pues promoviendo el hablar en lenguas, ¿verdad? Y es algo que lo hemos escuchado mucho en nuestras congregaciones. Se ha promovido, se ha enfatizado mucho el hablar en lenguas en los servicios. Yo recuerdo creciendo de niño en los campamentos de junior, los campamentos de jóvenes y en las convenciones, servicios de distrito y donde quiera, mucha enfatización de hablar en lenguas, recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Eso es algo muy popular en el mundo pentecostal. Hay muchos predicadores que dicen que si no has hablado en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Eso lo han predicado de los púlpitos. Y creo yo que ha causado daño el decir eso o el enseñar eso. Ha causado daño a muchos creyentes, porque muchos creyentes llegan al punto que aún dudan de su salvación porque nunca han hablado en lenguas. Yo recuerdo, a mí un hermano me dijo: hermano Polito, yo no sé si tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque yo nunca he hablado en lenguas.
y yo miraba su aflicción, quisiera que yo hubiera sabido lo que sé hoy para haberle dado una buena respuesta, pero en ese entonces no sabía, no supe qué contestar. Le dije, hermano, tienes que ayunar más. Tienes que ayunar, no tienes fe. Mira hasta a dónde lleva esta enseñanza. Porque así dicen, es lo que decía el predicador, creo que allá del que dije la hermana Medel, pues no lo recibes porque no tienes fe. O sea, hasta a ese extremo lleva ese tipo de idea de ahora el problema es que no tengo fe. Pero piensa en la lógica de esto. Regresando a este hermano, no voy a mencionar su nombre, pero regresando a este hermano, Dios hizo algo en su vida. Él fumaba, él tomaba, Dios le quitó esos vicios. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios va a trabajar en su vida para cambiarlo y transformarlo y luego no estar en él? Algo no encaja. Creo yo que ese extremo no es bíblico y creo que lo vamos a mirar. Creo que la Biblia nos va a enseñar que la evidencia, que el hablar en lenguas no es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que las lenguas no existen, porque son bíblicas y también vamos a ver eso. Pero creo que las lenguas tienen su lugar y tienen su orden y su forma de operar. Entonces esa es la intención, hermanos, de mirar lo que la Biblia nos dice. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, porque es en Hechos donde nos da la descripción del día de Pentecostés. Pero quiero que entiendan algo. Es importante, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, conocer el género del libro que se está estudiando. Porque creo que de ahí brota las malas interpretaciones. Cuando no se considera el género o el tipo del libro que se está estudiando, puede llevar a unas conclusiones equivocadas. Por ejemplo, el libro que vamos a leer ahorita, el libro de Hechos, no es un libro doctrinal. Contiene doctrina, pero el escritor, quien es Lucas, nunca intenta explicar las doctrinas. Porque el libro de Hechos es un libro histórico. Por eso se llaman los hechos de los apóstoles, los acontecimientos, lo que sucedió. Lucas se enfoca en narrar lo que sucedió. Y él escribe en el Evangelio de Lucas, comienza: oh excelentísimo Teófilo, le empieza a escribir a esta persona, puesto que muchos han tratado de reconstruir lo que ha sucedido entre nosotros, yo voy a hacer lo mismo. Diligentemente él investigó. Lucas era un historiador y a la misma vez era un médico. Pero lo que Lucas hace en el libro en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos es relatarnos la historia de lo que sucedió, las narraciones. Cuando uno quiere ver la doctrina o la explicación o la enseñanza de lo que se encuentra en Hechos, uno tiene que ir a Corintios a mirar qué es lo que Pablo explica de las lenguas. Entonces, si
leemos el libro de Hechos y tomamos Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, la frase es correcta, pero no te explica qué significa. Entonces podemos tomar eso como está y dice: arrepentíos, bautízate, serás perdonado y vas a recibir el Espíritu Santo. Y lo podemos tomar como un orden, como pasos: 1, 2, 3, 4. Pero Lucas no nos está explicando lo que significa. Cuando queremos saber cuál es el plan de salvación, es mejor ir a Romanos. Es mejor ir a Efesios. Efesios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Romanos dice que somos justificados por fe. Allá encontramos la explicación doctrinal, no en el libro de Hechos. Entonces es importante tener eso en mente. Como les dije, sí tiene doctrina, pero Lucas no lo explica, porque él no es un apóstol, él no es un maestro, él es un historiador. Entonces, en comprender el género del libro que se estudia es importante, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice ahí en Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Esto es importante. El día de Pentecostés. Hay un motivo, hay una razón por qué Dios escoge este día. Porque habían multitudes de judíos en Jerusalén. Porque estaban celebrando la fiesta de las semanas. Y se le da el nombre Pentecostés porque Pentecostés en el griego significa 50 días. Porque la fiesta de las semanas se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces había gente, había multitudes de judíos de todo el mundo que ya habían estado ahí durante la Pascua. Y habían crucificado a Jesús. Lo habían condenado, lo habían crucificado y muchos de ellos se quedaron porque estas dos fiestas se celebraban juntas, una tras la otra. Son 3 fiestas solemnes que celebraban y celebran los judíos: la Pascua, la fiesta de las semanas y luego la semana pasada les expliqué la otra, la fiesta de los tabernáculos. Pero los tabernáculos eran en otro tiempo del año. Pero estas dos, la semana de las fiestas y la Pascua, iban juntas. Entonces había grande multitud en Jerusalén. Entonces miremos ahí en el verso 2. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue algo de repente, hermanos, algo inesperado. Ellos no sabían a qué horas iba a suceder, qué día iba a suceder. Ellos solamente estaban siendo obedientes a lo que Jesús les había dicho, de esperar en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y sucedió de repente, y dice que estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo? No sabemos. Posiblemente estaban recordando lo que acababan de vivir por los últimos 3 años con Jesús, lo que vieron, los milagros, su muerte, su resurrección. Posiblemente estaban orando, comiendo, no sabemos. La Biblia no nos dice. Lo que nos dice que fue de repente.
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba. Amén. Entonces, esto fue de repente. Fue como un viento, no era viento, sino como un viento fuerte. Pero lo que sucedió es que sucedió un sonido, algo fuerte. En otra versión dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte. Fue un sonido fuerte, un estruendo, porque Dios tenía un propósito. Porque Dios todo lo que hace, no lo hace nomás así al alzar. Hay propósito cuando Dios hace las cosas. Y hubo un propósito por qué sucedió el día de Pentecostés. Y hubo un propósito para el sonido que vamos a ver ahorita. Más adelantito. Sigue diciendo el verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. If I can get some water. Entonces dice que se les aparecieron lenguas, hermanos, como de fuego. No eran llamas reales. Dice como de fuego, no de fuego. Era una manifestación que simbolizaba el momento que se derramó el Espíritu Santo. Fue precisamente el momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y algo de tener en mente, hermanos, es que esta manifestación, tal y como está escrita en este capítulo, no volvió a suceder de esta manera. No lo vemos en ningún otro lugar en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Sucedió aquí, sucedió esta vez y posiblemente la única vez. Porque Pablo, Santiago, Judas, Juan, Pedro, todos tuvieron la oportunidad de haber escrito otro episodio tan grande como este y nadie lo escribe. Entonces es muy probable que esta fue la única ocasión que sucedió esta manifestación de esta manera. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No dice que fueron llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. 1, recibieron el Espíritu Santo y 2, comenzaron a hablar en otras lenguas. Miremos la gramática que está ahí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, coma. Termina la frase y comienza otra frase. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaron en lenguas porque habían recibido el Espíritu Santo. Otra cosa muy importante, hermanos, es que las lenguas que habla aquí eran idiomas, eran lenguajes humanos que existían, lenguajes que se hablaban, que tenían pronunciación, que tenían escrito y que había naciones que las hablaban. No era No era un trabalenguas. Era lenguajes. Y vamos a mirar eso muy claramente.
Y luego dice, también leíamos que dice, según el Espíritu les daba que hablase. O sea, no era algo que ellos podían manipular o que ellos lo estaban controlando. El Espíritu les daba que hablase. No era algo incontrolable que ellos perdieran el control. No era que se estaban revolcando, que estaban echando maromas. No. El Espíritu de Dios estaba en control de esto. El Espíritu era el que les daba que hablase. Leamos el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Porque estaban ahí por la celebración de la Pascua y la celebración de las fiestas de la semana. Porque, y luego que dice ahí, el verso 6, y hecho ¿qué? El ruido, el estruendo, cuando vino el Espíritu Santo, cuando se derramó, y hecho el estruendo, ¿qué sucedió? Se juntó la multitud. Ellos escucharon el ruido y dijeron, ¿qué fue ese sonido? Vamos a ver qué es. Dios causó ese estruendo para llamar la atención a las personas que estaban ahí, para que fueran a ver, para que escucharan las maravillas que estos hombres iban a estar hablando. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ¿y qué sucede? Y estaban, ¿qué? Confusos. ¿Por qué razón? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio lenguaje, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos los reconocían, se daban a reconocer que eran galileos. Y ellos están maravillados, ¿no son galileos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego nos da una lista. Yo conté como 15, no sé si conté bien o no, pero miremos: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Qué precioso, hermano. Esto fue algo extraordinario. Hermanos, esto fue un milagro lo que sucedió. El Espíritu Santo se derramó y tomó control de esas voces, de las vocales, y los hizo hablar en idiomas que ellos no conocían, en idiomas que ellos ni entendían. Comenzaron a hablar ya vieron la lista, en árabe, en cuántos idiomas. Y esto es lo que estos hombres se maravillan. Escuchan el estruendo, corren para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego empiezan a escuchar. Wow. Si está hablando en mi lengua natal y son galileos, ellos no hablan mi lengua. ¿Cómo es posible que ellos hablen en mi idioma en la que yo nací? Y no nomás yo. Por si había alguna duda, aquel y aquel y aquel y aquel, todos escuchaban las maravillas de Dios en su propia lengua. Este fue un evento glorioso. Fue el derramamiento, el primer derramamiento de su espíritu, y llegó con una explosión maravillosa, con un milagro. Y sabemos
que fue un milagro, porque Jesús mismo lo dice ya en Marcos. Vayamos allá a Marcos 16. Marcos 16, 17. Ustedes conocen este pasaje. Y estas señales, ¿a quiénes siguen? A los que creen. ¿Y los que creen qué tienen? ¿Qué han recibido los que creen? El Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Esto es para los hijos. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el don del Espíritu Santo de la promesa. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué dice? ¿Y hablarán qué? Nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y hermanos, todas estas cosas sucedieron con los apóstoles. Y allí, en Hechos, en ese día de Pentecostés, sucede este milagro, esta señal. Hablaron en nuevas lenguas, tal y como lo dijo el Señor. Entonces, hermanos, esto fue algo extraordinario, algo maravilloso. Amén, hermano. Y la subieron. Sí. Pero vamos a lo mismo, hermano Juanito. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son los evangelios? Son narrativas históricas de lo que sucedió con Jesús. Contienen doctrinas, claro que contienen, no podemos negarlo. Pero para entender las lenguas tenemos que ir a lo que dice Pablo. Y lo vamos a ir a ver. Bueno, pero hermano, dice una palabra antes, que no la estás diciendo. Dice, y burlándose. Dijeron, estos están ebrios. Burlándose, era una forma de burla. No es que estaban echando maromas, porque no dice que estaban echando maromas, no dice que estaban brincando, no dice que estaban corriendo. Dice que vino el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. No podemos añadirle lo que no dice. Pero ellos burlándose dijeron, estos están ebrios. Era un tipo de burla. Era sarcasmo, no era de que estaban ebrios, pero dijo, ustedes bien saben que no están ebrios, si apenas son las 9 de la mañana, es la tercera hora del día. Ustedes saben que es imposible. Pero ustedes son incrédulos, son burladores, son los mismos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, no. Esa es una buena pregunta, hermano. Es una buena pregunta. Pero como Dios puede tocar a Ana, que ni siquiera salen las palabras de su boca, a como puede tocar a alguien en una manera más espontánea, no podemos decir ni uno ni lo otro, porque la Biblia no dice. Esto es lo importante. No hay que añadir y no hay que quitar. Hay que decir lo que está escrito. Y creo que lo que nos va a convencer más que otra cosa, lo que son las lenguas, es lo que Pablo nos dice en Corintios 12, 13 y 14. Ahí está claro lo que son las lenguas.
pues no hay límite. Hoy en día hay mucha gente que está como un movimiento, una brincadera, se cae, desorden, pero dicen que es del Espíritu Santo. Y recuerden que Pablo termina ahí en 1 de Corintios 14, y lo vamos a leer, que no impidáis la profecía, no impidáis las lenguas, pero todo se haga decentemente y en orden. Y el orden, Él no lo da. Hoy lo vamos a ver. ¿Perdón, hermano? Ajá. No. A ninguno, hermano. A ninguno. No. No dice la Biblia eso. No. Vamos a ir a nomás a lo que dice. Amén, hermano Eldian. No, yo no, hermano, fue el hermano. Yo no quería abrirlo, hermano Eldian. Pero así no vamos a terminar. La pregunta es, porque todos estamos aquí, ¿verdad? Y todos de alguna manera hemos experimentado las lenguas. Entonces, si no es, ¿qué es? No sé si todos los que hemos experimentado algo sobrenatural, ¿qué es? Oh. Pues las lenguas no las podemos negar. Pablo las habla y lo vamos a ver. Pero también Pablo, cuando él dice, cuando habla de las, yo no sé si es mejor seguir el tema porque creo que esta pregunta se va a contestar. Oh, hay una grande confusión. Exactamente. Exactamente. Sí. Así es. Es que, hermanos, la enseñanza de hoy día de las lenguas es Hechos 2:38. De hecho, ese es el lema de casi todas las iglesias pentecostales. Se burlaron. Sí, pero no dice que estaban borrachos. Ellos lo dicen en sarcasmo. No dice. Sí. Sí. Yo he visto las dos, hermano Eldian. Sí, pero no vivimos por emociones. No, para servir al Señor no. Somos seres emocionales, pero vivimos por lo que es verdad. Vivimos por la verdad. Somos emocionales, sí. Pero si tu emoción te dice, hoy no tengo ganas de servirle a Dios, ¿qué vas a hacer? Tú vas a seguir la verdad. Vas a servirle a Dios, porque es lo correcto. No te vas a guiar porque hoy no lo siento. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser. Sí, o sea, todos nos podemos guiar por emociones y lo hacemos, pero no es correcto, porque si me voy a guiar por mis emociones aquí y hacer cualquier disparate que yo sienta hacer, significa que ya es de Dios. Es un desorden. Estoy yendo contra la voluntad de Dios. Ese es un grande problema, porque iba a tocar ese punto.
En nuestras iglesias, el hablar en lenguas es la vara de medir de qué tan santo eres, de qué tan cerca del Señor estás, cuando ese no debe ser la vara de medir. Porque cuando dice el fruto del Espíritu y nos da la lista: gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, nunca menciona las lenguas. Ahí deberían de estar las lenguas, en el fruto del Espíritu, pero no está, porque no es un fruto. Es algo que sucede, no lo podemos negar, pero tiene un orden. ¿Iba a decir algo, Ana María? Sí. Sí. Este es el peligro de esta enseñanza, de decir que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas, porque pone tanta presión en creyentes que lo fingen, lo emiten y son falsos. Se dejan caer, siguen la corriente. ¿Por qué? Porque no quieren quedar señalados como que yo no lo tengo. Pero vamos a mirar, hermano, les garantizo esto: vamos a mirar con claridad que no todos hablan en lenguas. Creo que no queda ninguna duda en la Biblia que no todos tienen ese don. Entonces, decir que si no has hablado en lengua no tienes el Espíritu Santo es incorrecto, porque la Biblia no lo dice y Pablo no lo dice. Al contrario, Pablo dice que no todos hablan en lenguas, y muchas pentecostales, no somos los únicos. Pero entonces podemos decir, como estás enseñando, podemos llegar a la conclusión de que es un espíritu demoníaco. No, yo dije al principio que las lenguas existen y son reales y verdaderas, pero tienen su lugar y su función. Yo dije eso antes de empezar este tema. No sé si me puso atención, Emanuel. Entonces, existen, son reales, son verdaderas, pero tienen su lugar y tienen su función. No, solo tengo una pregunta, no te estoy... Sí, entiendo, hermano. No, yo entiendo. Entiendo. Sí, lo entiendo. Entonces, ¿qué es? O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué es qué, hermano? ¿El hablar en lenguas? Bueno, hay que seguir. Si me dejan desarrollar el tema, se van a dar cuenta. Una cosa que acabamos de ver, hermano Eldian y todos, es que lo que describe Hechos, que es el pasaje que da más detalle en toda la Biblia, describe idiomas. El que va a ir en contra de eso está yendo en contra de lo que dice. Y Pablo después lo confirma que son idiomas, y lo vamos a ver. Entonces, la Biblia está ahí, los textos van a estar ahí, cada quien tiene que llegar a una conclusión. Amén. Este tema no sé por qué el pastor me lo dio. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Al amor tendremos un desacuerdo en algo, pero al final del día seguimos siendo hermanos. Amén. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Apolos? ¿Se acuerdan? Él andaba predicando. ¿Y quién lo tomó al lado? Priscila de Aquila. Y le dijeron: mira, te vamos a enseñar un camino más excelente, las escrituras con más exactitud. ¿Y qué pasó después? Después a Pablo los escuchó, entendió mejor y después siguió predicando el evangelio. A veces tenemos que entender la Biblia con mejor exactitud. Amén. Y eso me falta, y eso también para mí. A lo mejor ustedes me van a tener que venir a corregir en un punto. ¿Dónde nos quedamos, hermanos?
Bueno, de eso yo no estoy hablando de eso. Hermano, ¿dónde nos quedamos? ¿En el 7? Lo que sí está buena la plática. Entonces, ¿mande? Oh. Nos quedamos, no, terminamos ahí, ¿verdad? Miramos que eran lenguas crecentes árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero, sí, pero hermanos, podemos ver, porque en el mismo relato, en la misma narrativa nos explica, vino el estruendo y vemos lo que sucedió cuando vino el estruendo. Ellos escuchando el estruendo, corrieron y vieron. Las lenguas, ¿para quiénes eran? Eran para ellos, porque estaban escuchando las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se compungieron. Ellos dijeron, Pedro se levanta y les predica el evangelio y les dice, ustedes crucificaron a Jesús, pero Él resucitó al tercer día. Y ellos quedan compungidos de todo lo que ha sucedido. Entonces ellos dicen, ¿qué haremos, varones? Hermanos varones, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que necesito que hacer? Que es cuando Pedro dice ese texto muy famoso entre nosotros, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Una cosa de notar ahí, hermanos, que cuando Pedro dice eso y dice y recibiréis el don del Espíritu Santo, no les dice hablando en lenguas. No lo menciona. Y acababa de suceder. Nomás les dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y lo que sucede cuando vino el Espíritu Santo, acuérdense de las palabras de Jesús allá en Juan 16:8, cuando dijo, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que sucedió ese día. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos hablaron las maravillas, evangelizaron a esta gente en sus propios idiomas y el Espíritu del Señor los convenció de su pecado. Los convenció que estaban equivocados. Y por eso ellos preguntan, ¿qué haremos, hermanos varones? ¿Qué haremos? Y luego termina diciendo Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si nota que dice que es para vosotros la promesa. O sea, es para los creyentes, hermanos. Bueno, ahora vamos a brincarnos allá primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a tratar de mirar qué es lo que Pablo nos dice, porque nadie nos da explicación, hermanos. Lucas no nos da explicación ahí en Hechos. Nos dice qué es lo que sucedió. Pero aquí en Corinto nos vamos a dar cuenta qué es, para qué es, cómo funciona, cómo se usa, cómo se debe de usar. Aquí es donde encontramos la enseñanza de las lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. De esto va a hablar Pablo. Y acuérdense que Pablo está batallando con los hermanos de Corintios. Los está corrigiendo en muchas cosas. Y los va a corregir en las lenguas también.
Les habló, les dijo, les explicó de los sacrificados, los ídolos, les tiene que hablar de que se aparten de la idolatría, que se aparten de la inmoralidad. Pablo está tratando con los problemas de la iglesia en Corintios. Y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, quiero que entiendan de qué se trata esto. Pablo quería corregir la confusión que había en la iglesia, hermanos, de los dones espirituales. Porque sabemos que había mucho desorden en la iglesia de Corinto. Cuando tomaban la Santa Cena había desorden, había mucho caos en esa iglesia. Y Pablo quiere corregir los malentendidos. ¿Se acuerdan que había divisiones? Ah, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Los más santos, nosotros somos de Cristo. Y Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Y Pablo viene desde el capítulo 1, trazando una y otra cosa, explicándolos, corrigiéndoles. Entonces, Pablo quiere corregir el desorden y la confusión. No sabéis que cuando erais ¿qué? Gentiles, inconversos, se os extraviaba ¿qué? Llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ellos antes de conocer a Cristo, hermanos, participaban en idolatría, en rituales paganos, en ceremonias paganas diabólicas. Usted tendría que ir a leer lo que los corintios hacían, pero hacían mucha perversidad y inmoralidad dentro de sus cultos a sus dioses. Había prostitución sagrada. Se emborrachaban, se intoxicaban y buscaban éxtasis, buscaban un trance, estar en un trance. Esto está escrito en libros no bíblicos de historia, lo que los corintios hacían. Eran muy inmorales. Y Pablo les dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? ¿Verdad? Y luego que dice el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el que tiene verdaderamente el Espíritu Santo no va a ir en contra de Jesús. No le va a llamar anatema a Jesús. Y es que se levantaban unos en la iglesia profetizando, muy santos, muy piadosos, y estaban desviando al pueblo con doctrinas erradas. Esto lo vemos, él lo menciona. Y se levantaban hombres entre ellos, falsos maestros, y él cada rato les está dando la alerta. Tengan cuidado con los falsos maestros. Si un ángel nos trajere un nuevo evangelio, o nosotros mismos, o alguien más, no le creáis, sea anatema. Y eso sucedía, o unos ángeles, y eso sucedía, estaba sucediendo. Ahí en los Corintios se levantaba un falso, pero lleno de espíritu. O sea, exteriormente hacían muchas manifestaciones, y la gente pues se quedaba admirada. Oh, wow, mira todo lo que hace. Por eso nos dice la Biblia que no debemos andar por vista, ¿verdad? Sino por fe. No podemos andar por lo que vemos, porque nos puede engañar, puede ser falso. Tenemos que guiarnos, hermanos, por este libro, lo que dice. Este es nuestro estándar, esta es nuestra vara de medir. Dice Juan que pesemos los espíritus. Tenemos que poner los espíritus en la balanza, en una báscula, a ver para dónde si son de Dios o no. A ver, ¿dónde nos quedamos? Es en el 4. Entonces, ahora bien, hay diversidad de qué, hermanos? De dones. ¿Un don qué es? Es una habilidad, es una capacidad, ¿verdad? Dice que hay diversidad
de dones. Hay muchos dones, hermanos, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ¿qué? De ministerios. Estos son ministerios más específicos, como pastores, como evangelistas, maestros. Esto lo vemos allá en Efesios, en el capítulo 4. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Estos son como los milagros, los de sanidad. Amén. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la diversidad de dones son como las lenguas, la interpretación, el discernimiento, la fe, la administración lo menciona también. Los ministerios son como pastores, evangelistas, maestros. Las operaciones son el hacer milagros, sanidades, profecía. El verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? O sea, se dan los dones para provecho ¿de quién? De la iglesia. No es para uno mismo. No es para ser egoísta. No es para decir, míreme a mí, mire cuánto hablo en lenguas. Es para la edificación de los hermanos. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué. A otro palabra de qué. Según el mismo Espíritu. A otro fe, pero el mismo Espíritu. A otro de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos ¿qué? Ahí están las lenguas, hermanos. Y ustedes notan que se repite a otros y a otros y a otros. ¿Ya ven? ¿Y a otros qué? Interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, porque solo hay un solo Espíritu, repartiendo a cada uno. ¿Quién reparte? El Espíritu. Reparte específicamente, en particular, como Él. Exactamente. O sea, nos dice que nosotros no estamos en control de ello. Es el Espíritu que lo reparte a quienes como él vea, como el Espíritu de Dios vea. A unos da más, a otros da menos, a unos da uno, pero a todos nos da algo. Pero si notaron, Pablo dice que a uno le da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro sanidades, a otro de hacer milagros, profecía, discernimiento, diversos de lenguas. Al usar la palabra otros, significa que no todos tienen lo mismo. ¿Verdad que está sencillo? Leer la gramática nos lo dice todo. Que no todos tienen lo mismo, sino que el Espíritu lo da como Él quiere. Entonces, es claro, hermanos, y vamos a verlo aún todavía más. Pero desde que empieza Pablo aquí a explicar los dones, es claro que no todos tenemos el don de diversas lenguas. Sí. Idiomas. Y lo vamos a ver más claro en un momento, porque él regresa a enfatizar que está hablando de los idiomas. Entonces, lo que básicamente, hermanos, nos está diciendo es que nos está enseñando que así como un cuerpo humano tiene diferentes miembros, diferentes órganos, pero es un solo miembro, así es el cuerpo de Cristo, así es la iglesia. Que dentro de la iglesia hay diferentes miembros, dones, ministerios, pero todos somos una iglesia.
Y todo el propósito, el fin de todo esto, hermanos, es edificar a la iglesia, edificar a los hermanos. Ese es el propósito de todos los dones del Espíritu. Dios por eso da a pastores para que pastoreen a las ovejas, da maestros para que enseñen la palabra, da hermanos que son generosos, da hermanos que tienen discernimiento de espíritus, los que son administradores, que también lo mencionan, que saben administrar. Ustedes saben que hay hermanos que nomás no son capaces para administrar, y hay unos que tienen una habilidad para administrar las cosas fácilmente. Esos son dones que Dios da a la iglesia, que Dios capacita, hermanos. Veamos el verso, allá en el verso 27. Aquí, hermanos, Pablo va a hacer una serie de preguntas retóricas. Son retóricas porque él supone que ya sabemos la respuesta. Amén. Verso 27, capítulo 12. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno específicamente, en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Miren que hasta pone un orden, como niveles. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, hasta usa numeración, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. A los de las lenguas los pone al final. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes, como el predicar la palabra, la profecía. ¿Dónde nos quedamos? En el 29. Y luego aquí hacen las preguntas retóricas. ¿Son todos, ustedes contesten, son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Como que van perdiendo, se me van bajando. Ya no les escucho, hermanos. ¿Interpretan todos? Entonces, usted mismo lo respondió. Usted mismo está contestando la pregunta que queremos contestar. Estas preguntas de Pablo tienen la respuesta. O sea, se saben. Claro que no. Claro que no todos son apóstoles, hermanos. Claro que no todos son profetas. No todos son maestros. No todos pueden hacer milagros. No todos tienen don de sanidad. No todos hablan lenguas. Y luego de ahí la última se nos olvida siempre esa parte. No todos interpretan lenguas. Y dice el 31, procurad pues los dones que pone un nivel. Hay dones mejores, los primeros, los mayores, ahí los menciona, los primeros, los mayores, los que siguen, los después, los que edifican más a los miembros, al cuerpo de Cristo, porque las lenguas edifican a uno mismo. Pero él está hablando de lo que edifica a todos, a la iglesia. Y luego termina diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es que este camino es el primordial. Como dice ahí en el capítulo 13, verso 1, si yo hablase y angelicales, y hermanos, no significa que él hablaba lenguas angelicales. Es una expresión. Es una manera de expresarse. Es como que si yo dijera, si yo dijera algo en exageración, ¿verdad? Para cumplir un punto, ¿verdad? Como si yo dijera, ay, me maté trabajando hoy.
¿Me maté? No me maté, es una exageración. Para que entiendas, ya te dije millones de veces. No, claro que nunca le he dicho millones de veces. Me estoy muriendo de hambre. Es una exageración, porque Pablo está poniendo un punto, quiere llegar a un punto. Entonces se dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, aunque me comunicara con los ángeles todos los días, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, claro que es imposible, ¿verdad? Porque si entonces fuera Dios, nunca va a entender todo. Es una exageración. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, es una exageración, hermanos, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes y si entregase mi cuerpo para ser quemado, un sacrificio grande, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, habla, predica bonito, haz lo que quieras, ten todos los dones, habla todas las lenguas que quieres, de nada te sirve si no tienes amor. Es para que entendamos los valores. Uno, hay ministerios más importantes que otros, porque Él lo menciona. Y luego nos dice al final, no me importa cuántos ministerios tengas, si no tienes amor, de nada te sirve. Amén. Y luego vamos a entrar al capítulo 14. Vamos a ir más rápido, hermano, ya lo vamos a meter turbo. Vaya, capítulo 14, ahí mismo, 1 de Corintios, capítulo 14, hermanos. Él continúa con el mensaje, ¿verdad? Seguir el amor. ¿Y qué dice? Procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Que prediques, que enseñes la palabra de Dios. Profetizar es predicar, es enseñar la verdad, enseñar la palabra de Dios, es lo que es. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Y por qué no habla a los hombres? Porque no le entienden. Y ahí te dice, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hable maravillas, como lo hicieron en Pentecostés. Pero ellos mismos que estaban hablando en otros idiomas, ellos no sabían qué decían. Pero la otra gente sí. Verso 3. Bueno, ese es un debate, hermano. Pero hermano Juanito, ok. Esto es nomás un punto de vista. Si trazamos el pensamiento de Pablo, si llegamos a su conclusión de lo que él está expresando en su mente, tenemos que llegar a la conclusión que son idiomas. Porque acaba de decir que los hombres no le entienden. ¿Y por qué no le van a entender los hombres? ¿Por qué mencionaba a los hombres? Y luego, si seguimos el mismo hilo que va a continuar, porque él no para. Él no comienza en otra conversación. Él continúa con la misma conversación y más adelante lo clarifica que son idiomas. Pero hermano, ese es un punto de vista. Creo que ahí, si hay lenguas diferentes, no importa. El orden y el uso se explica. Sean diferentes o no. Pero ¿cómo se va a entender, hermano? Si no son lenguajes. Es lo que le digo. Si usted sigue la lógica de Pablo, tenemos que concluir que son idiomas. Y él sigue hablando del mismo tema. Él no ha parado. Es el mismo tema. El tema del capítulo 13
desde el 12. Él nunca dice, les voy a dar una nueva revelación, una nueva plática. No hay interrupción en absoluto en lo que él viene trazando. Pero hermanos, ahí creo que no importa. Podemos decir que sí, podemos decir que no, creo que no afecta en el punto de Pablo al final. Porque menciona a Dios. No sé si seguirle o pararle. 5 minutos más. I'm reading all the way, all the topic of, but it's probably too late. I'm going all the way to 23. Sí, hermano. Pero hermanos, no hay que paniquearnos. Esa parte que dices, hermano Elian, creo, si existen lenguas que se comunican con Dios solamente, no importa. El orden que da Pablo a continuación se aplica de lo que está hablando. Si es a Dios, se aplica. Si son idiomas, se aplica de todos modos. Porque la explicación la va a dar de lo que él está hablando, ¿verdad? Pero miren, brinquémonos al 23, rapidito. Y con eso cerramos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, o sea, una persona no educada, no estudiada, o incrédulos, gente que no cree, ¿no dirían que estáis locos? ¿Verdad? ¿Y el 24 qué dice? Pero si todos profetizan, si predican, y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ay, hermano, es que ahí es que mucho. Y luego dice, mire el 27, vayamos al 27, ahí vamos, yo creo que ya vamos a parar. Si alguno habla en lengua extraña o idioma, tiene que ser idioma porque habla del intérprete, hermanos. Ese es el problema. ¿Cómo no podemos desviar de ahí? Sea esto por cuántos. ¿O por cuántos? ¿Y cómo? Por turno. ¿Y que haya qué? O sea, sí, hermano, o sea, cuando la iglesia toda se va a estar haciendo eso, Pablo está diciendo que no. ¿Cuál es entonces? ¿Lo que está aquí o lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué dice el 28? ¿Y si no hay intérprete? ¿Qué dice? Eso no lo digo yo, hermanos. Conmigo no se enojen. Si no hay intérprete y hable a sí mismo, vaya, hágalo en su casa. 39, hermanos, con este terminamos. Así que, hermanos,
Procurad. ¿Procurar qué? Y no impidáis. Ahí es lo que le decía, que no podemos negar que son, pero tenemos que seguir el orden que está establecido. No lo impidáis, el hablar en lenguas 40, pero hágase, que es la clave de Pablo, porque él está corrigiendo los errores de los hermanos. Y bueno, no alcanzamos. Hermanos, les amo en el amor de Dios. Amén. Les amo en el amor de Dios. Estamos aprendiendo juntos. Amén.